Hola, mi nombre es Luis Adrián Rodríguez Martínez, soy estudiante de la Universidad de Montemorelos de la carrera de Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones de la Facultad de Ingeniería y Tecnología. Este es mi segundo semestre cursando y la materia de la cual se va a llevar a cabo esta práctica es la de análisis de circuitos en corriente alterna. Esta es la práctica número 7 y el nombre de la práctica es el siguiente. Ahora los materiales van a ser los siguientes. Primero tenemos el MyDAC junto con un protoboard, después unas puntas para medir voltaje de salida mediante el MyDAC, después unos puentes, luego tenemos un capacitor 0.01 microfaradios y un resistor de 4.7 kilo ohms. Primero que nada hacer aprender o hacer una transferencia de señal en un filtro pasaltas, y el segundo es aprender a utilizar el filtro pasaltas RC. Bueno, esta es la primera parte del circuito que se nos pedía y aquí lo tenemos, que es la fuente, que es de 3 volts RMS. Tenemos aquí el capacitor, que es de 0.01 microfaradios, y el resistor de 4.7 kilo ohms. Entonces nos pedían al final obtener estos tres cosas: la frecuencia de corte, el voltaje de salida a través del resistor, que es lo que al final pues carga al elemento de carga, y la ganancia en decibeles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer primero? Primero que nada, sacar la reactancia capacitiva del elemento, que sería pues 1 sobre 2 pi fc. Y pues una vez sacada, después teníamos que sacar la impedancia, que era, pues recordemos que es raíz cuadrada del resistor al cuadrado más la reactancia capacitiva al cuadrado. Después de eso, sacar la corriente total del circuito, que como es un circuito en serie, la corriente total va a ser la misma aquí y aquí. Entonces sería el voltaje de la fuente entre la impedancia, que es básicamente pues el total de resistencia que hay en el circuito. Y una vez obtenido eso, ahora sí podríamos sacar el voltaje a través de este, que sería la corriente por el resistor. Entonces, una vez obtenido eso, algo que tenemos que tomar en cuenta es que al momento de usar el MyDAC, ahí no había, nos pide un voltaje pico pico, no podemos poner un voltaje RMS. Entonces, pues, ¿qué hicimos? Lo convertimos el RMS a voltaje pico y luego lo multiplicamos por 2 para sacar el voltaje pico pico. Bueno, una vez entendido eso, aquí están más o menos los pasos de cómo lo fuimos haciendo. En el primer paso sacamos la tendencia capacitiva, la impedancia, aquí la corriente total, y después el voltaje de salida. Entonces, así lo fuimos haciendo con cada una de las frecuencias que nos daban, que era de 200 Hz, de 1 kHz, de 2 kHz, de la frecuencia de corte, de 5 kHz, de 10 kHz y de 50 kHz. Aquí en lo de 50 kHz tengo que aclarar que como el MyDAC es un aparato chico, entonces solamente permite 20 kHz, así que no hicimos esta última en físico. Y ya recordar, es la frecuencia de corte, que es 1 sobre 2 pi RC, que al final nos daba una frecuencia que era de 3386.27 Hz. Bueno, una vez obtenido eso, pues vemos que está entre el punto intermedio del 2 y del 5 kHz. Y una vez visto esto, obtenemos estos valores de 176.8 milivolts en las frecuencias bajas, 849 milivolts va aumentando, 1.52, 2.12, 2.48, 2.84, hasta llegar a 2.99, que sería lo ideal en el 50 kHz. Y después de eso nos pedía hacer lo siguiente, que es sacar el valor en decibeles, que pues la fórmula es la siguiente: 20 por logaritmo del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Entonces en el 200 Hz vemos que hay de menos 0.029 decibeles, menos 0.383, y así se va. Y en la frecuencia de corte debemos recordar que pues también se llama frecuencia de menos 3 decibeles. Vemos que exactamente se pierden 3, hay menos 3 decibeles, y ya después van descendiendo más y más. Y ahorita vamos a pasar a ver cómo está el circuito en físico. Ton, 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 ton. Bueno, pues sí, aquí el circuito. Es un circuito bastante sencillo. Aquí tenemos conectado, aquí se puede ver
que está conectado a la parte de aquí donde está el 0. Ahí está conectado, pues se podría decir el positivo. Y lo conectamos a esta parte donde está el más. Y enseguida ahí conectamos el capacitor, que según el código de capacitores de cerámica, este es, no se ve, no se alcanza a ver, pero es tiene tiene un 1, un 0 y un 3. Entonces significa que es 10 más 3 ceros por 10 a la menos 12, lo cual equivale a 0.01 microfaradios. Y aquí tenemos la resistencia, que esta, creo que sí se que es, no se aprecia, no sé, ahí está. No, se sigue sin apreciar. Anyways, esta vemos que es amarillo, morado y rojo, lo cual es 47 por 100, que sería 4700 ohms. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues aquí conectamos la que es tierra, aquí al menos. Hicimos un puentecillo aquí. Y se conectó directamente al resistor. Entonces, ¿qué procedíamos a hacer? Pues conectamos aquí esta parte. Aquí. Y entonces se nos abría esta parte de la pantalla. Ignorad mis mensajes. Y entonces aquí aparecían las diferentes cosas. Que pues aquí está el generador de función. Y ahorita pues ya con una grabación de la pantalla se va a ver qué es lo que va a pasar en cada una de las partes. Entonces, ¿qué procedíamos? Pues teníamos aquí entonces las puntas. A ver, aquí están las puntas. Y poníamos, es difícil manejar con la mano, pero poníamos una punta aquí, en esta parte de la patita, y la otra del otro lado. Y pues era básicamente lo que teníamos que hacer. Y ahorita se va a ver en la pantalla, una grabación de pantalla, se va a ver perfectamente qué es lo que va a pasar. Ahorita vamos a ver los efectos y después vamos a sacar conclusiones de esto. Bueno, ¿qué procedemos a hacer? Vamos a buscar Instruments, ese mero, que ya lo tengo instalado. Entonces esperamos a que cargue. Y entonces, ¿qué hacemos? Vamos a abrir el multímetro digital y el generador de función. Pues ahí lo tenemos, y una vez abierto, pues ahí los podemos ver. Ahí es el generador de función, ahí se le mueve la frecuencia, pues ahí se agarra a qué punto está conectado en el MyDAC, y pues ahí le podemos ir moviendo conforme a lo que ocupemos. También manualmente borrar los números y todo, escribirlos como quieras y hacer todo eso. Y ahora pasamos a ponerle en run y nos pasamos del otro lado al multímetro. Ponemos en voltaje de alterna, sin rango, en automático, y run. Y es lo que hacemos. Y así lo fuimos haciendo con cada una de las frecuencias que nos pedían de 200 Hz. Es muy importante tener en cuenta la amplitud que sea la adecuada, la que te pide el libro o la práctica. Y ahora pues vamos midiendo, eso nos dio una frecuencia de 200 Hz. Bueno, ahora procedemos a cambiarla y ponemos que va a ser 1 kHz. Y otra vez medimos. Ahí vamos y nos da eso. Ahorita en una tabla voy a poner todos los valores que me dieron para visualizarlo mejor. Ahora lo ponemos en 2 kHz. Y ese es el valor que nos está dando. Después pasamos con la frecuencia de corte, que era 3.38 kHz. Y ya vemos que nos da 1.9 volts de corriente alterna. Y es básicamente lo que fuimos haciendo con cada una de las frecuencias. Nada más la de 50 kilos no lo pudimos hacer así. Finalmente tenemos la tabla de todos los valores que obtenimos aquí en esta práctica. Aquí está lo calculado, la diferencia entre la división entre del voltaje de salida y del voltaje de entrada. Vemos aquí diferentes valores y vemos que más o menos concuerdan con los voltajes medidos, que aquí da por ejemplo 0.58, aquí 0.63, hay un ligero cambio. Y respecto a los decibeles, igualmente hay diferente cambio.
Quisiera aquí recalcar cómo es que en la frecuencia de corte, en lo calculado exactamente, hay menos 3 decibeles y en lo medio pues también menos 3 decibeles más o menos ahí. Pues aquí tristemente no nos dio para 50 kHz el MyDAC, así que pues qué triste. Y aquí podemos ver los diferentes valores. Vemos que aquí al acercarse al cero los decibeles, ¿qué significa eso? Bueno, significa que no hay ninguna ni pérdida ni ganancia, sino que simplemente pasa lo mismo en lo que en lo que entra. ¿Qué quiere decir eso? Que conforme más se va acercando a una mayor cantidad de frecuencia, más se va acercando a lo que entra, va a salir. Entre menos frecuencias haya, por ejemplo este es de 200 y este es de 50 kHz, entre menos frecuencias haya, más pérdida de voltaje va a haber y entonces pues en consecuencia va a pasar menos a la carga que ya habíamos visto. Y con esto quisiera pasar ahora a la conclusión. Bueno, pues se me había olvidado esto, que más o menos así quedaría una gráfica donde se ve que entre menos frecuencia haya, más se va a acercar aquí, pero entre más frecuencia va aumentando hasta llegar a un límite donde aquí es el voltaje de entrada, entonces aquí también va a ser el voltaje de salida. Y ya es todo. En conclusión, puedes sacar, hijo, se está en conclusión pude sacar diversas cosas. Primero que nada, las fui anotando. Primero que nada, este filtro actúa a la inversa de un filtro pasajes, que recordemos que el pasajes deja pasar las frecuencias bajas y ya en las altas pues atenuar el voltaje. Otra cosa que pudimos ver pues fue que aprendimos a utilizar los circuitos RC de filtros. No vimos los RL, pero sí los RC. ¿Y qué otra cosa pudimos ver? Bueno, la relación de decibeles es cómo es que conforme hay menos frecuencia, cuando hay más frecuencia hay menos pérdida de voltaje, acercándose a que la salida sea lo mismo que la entrada, que pues ahí serían los 0 decibeles, que es lo que había mencionado hace rato en la tabla que había presentado. Y pues también pudimos utilizar los diferentes métodos que hemos visto en clases para sacar pues todo eso, la metodología, que primero sacar la reactancia capacitiva, después sacar la impedancia, después de eso sacar la corriente y después de eso sacar el voltaje de salida. Y pues básicamente eso fue lo que aprendimos en esta práctica. Fue muy buena esta práctica.